presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a los servicios de inteligencia de su país que redoblen los esfuerzos para investigar los orígenes de la pandemia del COVID-19, incluida la teoría de que provino de un laboratorio en China, algo que un informe en marzo, recordemos, de la Organización Mundial de la Salud, concluyó que era extremadamente improbable. Bueno, para analizar este tema tomamos contacto hasta ahora con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto con Mundo Plus. Hola, Florencia, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, Alberto, primero a ver si para iniciar esta conversación, ¿por qué crees tú, como académico y también experto en este tema, de que la administración, para no decir solamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sino que la administración de Joe Biden inició esta investigación ahora o precisamente ahora? Lo que sabemos es que cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca, pidió informes a sus agencias de inteligencia respecto al origen del coronavirus que generó esta pandemia. Y los informes no fueron concluyentes y de hecho dividieron a las agencias de inteligencia en dos posiciones, las que respaldan la teoría de que el virus es de origen natural y otros que respaldan la idea de que es parte de una manipulación artificial, eventualmente que hubiese salido del Instituto de Virología de Wuhan. Y por eso él entonces, insatisfecho con esto, pide un informe definitivo en un plazo máximo de 90 días. Hay que decir ciertamente que además en los últimos días esta idea de que se podría tratar de un virus fabricado ha cobrado cierta sustancia a partir de declaraciones incluso de Anthony Fauci, quien al ser consultado sobre esto dijo que ya no lo descartaba. Y eso claramente reabre esta posibilidad, esta teoría que en algún momento la sostuvo el expresidente Donald Trump, pero que de algún modo quedó en segundo o tercer plano precisamente por las condiciones en las que Trump defendía esta idea, muchas veces hablando de manera despectiva del SARS-CoV-2 como el virus chino. Y claro, eso fue quitándole piso, pero da la sensación que en este minuto hay antecedentes, incluyendo una investigación publicada por el Wall Street Journal que dice que trabajadores del Instituto de Virología de Wuhan cayeron enfermos 4 o 5 semanas antes de que se confirmara el primer caso en China. Claro, Alberto, y esta denuncia que inicia básicamente el presidente de Estados Unidos desató la furia, la verdad, del gobierno de China, quienes incluso lo denunciaron y aseguraron que ellos lo único que quieren es avivar estas teorías conspirativas que tú mencionas, pero además que están politizando la crisis sanitaria. Ciertamente China ha tenido siempre una posición muy clara y categórica frente a este tema. El virus es de origen natural y no hay ningún tipo de responsabilidad, entre comillas, del gobierno chino. Recordemos que en su minuto Trump también quiso responsabilizar a China de la gestión de la pandemia, no necesariamente de su origen, acusándolo de haber entregado información parcial y tardía que hubiese ayudado a prevenir o contener lo que finalmente se transformó en una pandemia. Esto evidentemente tensiona aún más la relación entre la Casa Blanca y China, básicamente porque, si ustedes recuerdan, hace algunas semanas Joe Biden fue muy duro en una entrevista al referirse al gobierno de Xi Jinping, de algún modo marcando una posición quizá menos radical que la de Donald Trump, pero distinta a la que se habría esperado de él, distinta a lo que se habría esperado de un gobierno demócrata frente a China. Y eso significa que en este tiempo la imagen de China en el Pentágono, en la Casa Blanca, en la estructura política de Estados Unidos, se ha consolidado en torno a la idea de que China sí representa una amenaza y un peligro, algo que por supuesto viene desde hace bastante tiempo, pero que en este minuto y sobre todo después del inicio de la guerra comercial en 2018 se ha consolidado mucho más. Alberto, ¿puede influir, por ejemplo, que podríamos decir la credibilidad de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo a principios de esta pandemia, fue un poco cuestionada por lo poco riguroso que fue con la transparencia de China en entregar cifras de contagios, cifras de muertos, en todo el tiempo que se demoraron además en permitir o autorizar una visita por parte de la misma delegación de la OMS a investigar a Wuhan? ¿Afecta o no la credibilidad también de la OMS?
Sí, la compromete básicamente porque, tal como tú bien dices, la Organización Mundial de la Salud demoró mucho el proceso para finalmente decretar el inicio de una pandemia a escala global. Muchos atribuyen a esa demora a presiones directas del gobierno chino, que evidentemente no quería que esto se produjera. Además está el hecho de que se demora mucho la visita de esta delegación que estuvo a comienzos de este año en China, recorriendo Wuhan, y que efectivamente, tal como lo dice la OMS y el propio gobierno chino, recorrieron los lugares que querían recorrer, entrevistaron a las personas que querían entrevistar y llegaron a una conclusión, a un informe en el cual se juega por la teoría de que el virus es de origen natural y dice incluso que es altamente improbable que el virus sea producto de una manipulación. Pero Alberto, ese mismo informe, que de hecho fue en el mes de marzo, asegura que los resultados no fueron concluyentes. Por lo tanto, ¿qué podría impulsar a la administración de Biden finalmente a que inicie una investigación de manera paralela a la OMS? Bueno, precisamente a eso iba. El hecho de que Biden inicie esta investigación al margen de lo que, digamos, mencionábamos sobre los servicios de inteligencia, tiene que ver con la poca credibilidad que generó este informe, tanto en Estados Unidos como en al menos otros 10 países, básicamente porque la delegación de la OMS nunca tuvo acceso a muestras del virus que pudieran analizar. Lo que esta delegación hizo básicamente fue revisar archivos y documentos entregados por el gobierno chino. De modo que su acceso real, la pesquisa que pudo haber llevado adelante en busca del origen verdadero, es muy precaria, sobre todo habiendo pasado prácticamente un año. Y eso claramente le quita piso, le quita credibilidad al informe de la OMS y también a la propia institución. Claro, Alberto. Y respecto a las relaciones de ambas potencias, hay un alto funcionario de Estados Unidos en Asia, que de hecho se llama Kurt Campbell, quien aseguró que la era de las relaciones o de los acuerdos entre China y Estados Unidos ha llegado a su fin. ¿Tú consideras que es así? Es básicamente por un tema de qué potencia va a ser dominante o no. Me parece un poco prematuro, pero salvo que haya algún cambio significativo en el mediano plazo, la verdad es que lo que estamos viendo es la profundización de un abismo que va separando a Estados Unidos de China. No solamente estamos hablando del tema comercial, estamos hablando de este tema, la pandemia, que se ha convertido en un issue más dentro de la agenda de temas que tensionan la relación entre Beijing y Washington. Estamos hablando de dos grandes potencias, las dos mayores economías del mundo, que además están enfrascadas en este minuto en otra guerra que es tecnológica, que es el predominio de la norma 5G de Estados Unidos o de China, un tema que ha quedado un poco eclipsado precisamente por la pandemia. También hay que considerar todo el tema geoestratégico en el Mar del Sur de China, en donde Beijing ha buscado consolidar su presencia a través de islas artificiales, un dominio naval con la construcción de una flota de portaaviones, y que eso choca inevitablemente con los intereses de Estados Unidos y sus aliados en la zona. Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez son más los temas que generan tensión entre ambas potencias que los que son comunes. De modo que en ese aspecto, la sensación que queda es que cada vez Estados Unidos y China se van alejando más. Perfecto, Alberto. Y ya para ir cerrando, a modo ya un poco más quizás de balance o de evaluación, Joe Biden lleva 4 meses más o menos en el gobierno, en la presidencia. ¿Cómo consideras tú que ha sido su gestión y también su respuesta y prevención en esta crisis sanitaria? Bueno, sin duda que Joe Biden hereda un escenario absolutamente catastrófico en términos de salud pública. Las cifras de muertos y contagiados en Estados Unidos eran demoledoras. Sin embargo, él logra incluso superar una meta que él se puso, 100 millones de vacunados en sus primeros 100 días, y alcanzó los 200 millones. En este minuto el proceso de vacunación avanza con una rapidez que no habíamos visto hace algunos meses, y eso probablemente no solamente lo va a ayudar a contener esta pandemia en Estados Unidos, sino que eso directamente se va a vincular con la reactivación de la economía, lo cual probablemente le va a permitir mostrar
cifras más auspiciosas en el corto mediano plazo durante este año y retomar de algún modo el lugar de liderazgo que Estados Unidos había perdido frente al resto de la comunidad internacional por el errático manejo que había tenido la pandemia durante el gobierno de Donald Trump. Perfecto, Alberto Rojas. Muchas gracias por esta interesante conversación con Mundo Plus. Que estés muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy amables. Chao, chao.